Bien, hermanos, pues vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Si usted abre su Biblia en el libro de Santiago, la semana pasada estuvimos hablando del versículo 2 al 4 y ahora vamos a continuar con el versículo 5 al 7. Y bueno, pues veíamos que la semana pasada que la prueba para el creyente, porque esto era para los ciudadanos de Sión, ya que este libro está escrito para los hermanos, dice el versículo 1, hermanos, amados hermanos. Entonces nosotros estamos viendo que este libro es para los ciudadanos de Sión, o sea que la prueba debe proporcionarnos en medio de esa prueba paciencia y gozo, y en medio de esa prueba Dios va a moldear nuestro carácter. Y ahora vamos a ver lo que dice el versículo 5 al 7, si es que nos da tiempo, si no hasta donde lleguemos. Y vamos a tratar de comprender o estudiar juntos lo que ahora habla sobre la sabiduría. Esta sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría que es divina, que no es humana, que no es animal, que no es diabólica, sino es una sabiduría que desciende de lo alto. Y porque podemos tener sabiduría terrenal, podemos tener conocimiento en muchas cosas y también somos ignorantes en muchas cosas terrenalmente hablando, pero nosotros los ciudadanos de Sión tenemos una sabiduría que Dios nos ha dado para vivir en esta vida y para poder también dar razón de nuestra fe. Y bueno, el versículo 5, vamos a leer el 5, 6 y 7, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal hace que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, pida sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría que nos está exhortando aquí el apóstol, el hermano Jesucristo, Santiago, nuestro hermano Santiago? ¿Para qué es la sabiduría que nos está exhortando a que pidamos a Dios? Pues es en el contexto que viene hablando su epístola para las pruebas. Ese es lo que está enseñando. Está dirigida esta carta para los que estaban en la dispersión, a los judíos, y ellos estaban en prueba, y nos estaba diciendo: cuando ustedes no tengan esa capacidad de pasar las pruebas con gozo, pidan sabiduría, pidan una sabiduría que nosotros necesitamos tener, y no es algo que Dios va a negar darnos. Amado hermano, usted sabe que Dios es la fuente de la sabiduría correcta. Dios es la fuente de la sabiduría correcta, y a través de esa sabiduría podemos llegar a tener ese gozo y esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, para poder aprender y superar la prueba. Las pruebas, hermanos, no piense usted que las pruebas solamente son situaciones de enfermedad o situaciones extremas de pobreza o situaciones difíciles de llevar. No solamente las pruebas son ese tipo de cosas, hay pruebas de cualquier índole, hasta para tratar asuntos en nuestro matrimonio, hasta para poder resolver un asunto vecinal, para poder comportarnos y dirigirnos a nuestras autoridades, para poder ser iglesia. Hay muchos tipos de pruebas porque nuestro carácter siempre está a prueba. Veíamos hace 8 días que el carácter se prueba o se pule a través de las pruebas, ¿sí? Y nuestro carácter debe ser pulido en todo momento. Yo creo que usted puede mirarlo con su relación más cercana, puede mirarlo con su cónyuge, con sus hijos. Nuestro carácter está siendo a prueba constantemente, la paciencia, el poder comunicarnos correctamente, el ser mansos, etcétera. Entonces Dios es la fuente de la sabiduría, y la sabiduría es un conocimiento que nos va a ayudar a superar la prueba, cualquiera que ésta sea en una necesidad extrema de vida o muerte, una situación difícil, o sea algo cotidiano, pero también es una prueba para nuestro carácter. Y esa prueba nos va a ayudar, esa sabiduría nos va a ayudar a superar la prueba. Esto de tener sabiduría consiste
en poder ver, Katia, en poder ver el problema desde la perspectiva divina. Lo voy a volver a repetir. La sabiduría que nos está exhortando el apóstol, digo Santiago, perdón, siempre digo apóstol, el Santiago, es para que nosotros podamos tener una perspectiva divina desde del problema que estamos pasando. ¿Cómo es que lo debemos de resolver? Y eso es algo que nosotros necesitamos desarrollar y buscar de parte de Dios esa sabiduría, un conocimiento que sobrepasa la sabiduría terrenal. Y bueno, este mismo libro de Santiago nos dice algunas características de la sabiduría divina. Y quiero tomar este versículo, aunque está capítulos adelante, porque esto tiene que ver mucho con lo que está dando Santiago. Entonces yo quiero que usted y yo veamos el tener sabiduría, esa sabiduría, qué características tiene y qué nos va a ayudar y cómo nos va a ayudar para pasar la prueba. Entonces vaya al capítulo 3 de Santiago. Está duro el calor. ¿Se podrá prender el aire acondicionado, por favor? El de allá. Santiago 3, el versículo 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Fíjese cómo nos enseña el apóstol, Santiago, duro y dale. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, aquí vamos a ver cómo es la sabiduría que es de lo alto. Es primeramente, tiene varias características: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin certidumbre y ni hipocresía. 8 características de la sabiduría divina que desciende de lo alto. Entonces vamos a desarrollar un poquito este versículo para que nosotros podamos entender la sabiduría que Dios nos da. ¿Qué es esto de pura? Según el versículo 17, ¿qué es esto de pura? Bueno, es que es santa. La sabiduría de Dios es santa, no erra en el blanco. La sabiduría de Dios no erra en el blanco, es santa. No tiene un dejo de suciedad, de maldad. Lo que está proporcionando Dios en esa sabiduría es que tú y yo podamos tener una dirección correcta y no errar en el blanco. Errar en el blanco quiere decir no pecar, porque es pura. Que Dios quiere que tú y yo estemos acertando en todo momento, al momento de pasar la prueba. Entonces, primeramente es pura, porque Dios no conoce lo impuro. Entonces, como esa sabiduría es divina y viene de parte de Dios, eso es lo que está diciendo, que es primeramente pura. Y me encanta porque la escritura siempre está escrita en un orden, nos va llevando paso a paso como un escalafón que nos va llevando de más a más o de menos a más, o como usted lo quiera comprender mejor, para que podamos ver cómo es una cosa nos va a llevar a otra, como en las bienaventuranzas. El que es pobre de espíritu, por supuesto va a llorar su pecado, y por supuesto va a ser manso, y por supuesto, etcétera. Vamos a ir desarrollándolo. Es de esta misma manera, el que tiene la sabiduría pura, después va a ser pacífica. Dice, es pura, no erra en el blanco, es divina, entonces es pacífica. ¿Qué es pacífica? Que promueve la paz. Para pasar una prueba, la que sea, necesitas sabiduría que te ayude a promover la paz. Es decir, es lo contrario al conflicto. Es pacífico. Es lo contrario a lo que nos conflictúa. Entonces nos dice que este no es algo que nos lleve a confrontamiento, sino que es pacífica. Yo no necesito de gritos y sombrerazos para resolver, o no debería de necesitar dar gritos y sombrerazos para pasar una prueba de comunicación en mi matrimonio, o con mi vecino, o aquí. Porque cuando tenemos sabiduría, como es pura y no erramos en el blanco, entonces buscamos la paz. Pero nosotros a veces nos falta sabiduría para resolver la prueba. ¿A usted le falta sabiduría a veces con su cónyuge, con su más cercano, con sus hijos? A mí sí. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y fíjese cómo usted puede decir, ay no, pues es que diario le voy a pedir a Dios sabiduría, diario.
Pues sí, diario. Yo necesito diario. Dice Santiago, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará a todos. ¿De qué manera? Sin reproche. No te va a decir, no, pues ayer otra vez me pediste sabiduría para resolver el mismo asunto. No, no, Él te la va a dar porque sabe cuál es nuestra naturaleza pecaminosa de estar errando en el blanco, de estar luchando con nuestros conocimientos, con nuestras emociones y no con la sabiduría divina. Por eso la sabiduría divina primeramente es pura y después es pacífica. Tiene ausencia de guerra, ausencia de confrontamiento. Ausencia de confrontamiento, no es contenciosa, no busca lo suyo. No es algo que esté denostando o mostrando querer tener la razón sí o sí, no, es alguien sabio que sabe escuchar, que es pronto para oír, que es tardo para hablar y es tardo para airarse. Eso es alguien sabio. Mire, si que pierda ahí Santiago, vamos a Romanos 12, cómo Dios nos da algunos versículos que vamos a leer ahorita, de cómo poder tener sabiduría que nos lleve a tener paz, que sea pacífica. Y esto es para nuestras relaciones interpersonales, cualquiera que ésta sea, cualquiera que ésta sea. Entonces, dice Romanos 12, el versículo 17. No pagáis a nadie, ¿cómo dice? Mal por mal. ¿A cuántos? A nadie. A tu vecino que es difícil de llevar, de soportar, tampoco. Con tu cónyuge que a veces no puedes llegar a una buena comunicación porque se calientan los ánimos, tampoco. Eso es alguien que tiene sabiduría y está buscando tener esa sabiduría que desciende de lo alto, que es pura y que es pacífica. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cómo debemos de estar? En paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Con todos los hombres. Entonces, tú y yo necesitamos, bueno, hablo por mí, yo necesito esa paz, digo esa sabiduría que desciende de lo alto, para soportar la prueba, para soportar el conflicto, para ser prudente. Dice primera de Pedro 3, ahí acompañen, primera de Pedro 3, versículo 8, allá adelantito de Romanos. ¿Ya? Dice el versículo 8, primera de Pedro 3, el versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, con paz, comprendiéndonos, sabios, que no erran en el blanco, amándonos, ¿no? Compasivos, fraternales, misericordiosos, amigables, igual que lo que nos decía el apóstol Pablo, nos dice el apóstol Pedro, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis la bendición. Bueno, nosotros somos llamados a ser pacíficos porque la sabiduría que desciende de lo alto nos dice no entres en conflicto en medio de la prueba, aprendamos a desarrollar esa sabiduría que es lo que Dios esbozó ahí en la palabra y que también Él nos puede recordar a través de su Espíritu Santo. Pero es decisión de que nosotros querramos desarrollar ese tipo de sabiduría que Dios nos está enseñando. Ya lo he enseñado antes y lo había mencionado alguna vez cuando enseñé el Sermón del Monte, hace algunos años. Y pagar mal por mal es de animales. Pagar mal por mal es de animales. Usted vea como un gatito le araña a uno y el otro también le araña. Un perro le ladra a uno, el perro le ladra al otro. Pagar mal por mal es de animales, hermano. Pagar bien por bien es de humanos. Es de humanos.
porque si me haces bien, te hago bien, si me haces un favor, te hago un favor. Eso es de humanos. Y pagar mal por bien, pagar mal por bien, es de demonios. Es gente que mala, perversa. Pero pagar bien por mal es de gente que tiene sabiduría, es de gente que tiene a Cristo en su corazón, es de gente que ama al prójimo, es de gente que no quiere pagar mal por mal, es de gente que es sabia para resolver los problemas interpersonales, vecinales, laborales, pasar la prueba. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa sabiduría que está, vuelve al libro de Santiago capítulo 3, el versículo 17 que estamos desarrollando, de la sabiduría que el Santiago nos dice que pidamos. Dice otra vez Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ya vimos, después es pacífica, lo estamos terminando de ver, dice después es amable. La sabiduría es amable. ¿Será lo mismo pacífica que amable? Pues no es lo mismo. Si fuera lo mismo no lo diría la escritura. Amable en el original, según está escrito en el original, en el griego, es alguien que es justo, alguien que es apropiado en el momento. En medio de la prueba es alguien justo, alguien apropiado y que resuelve el asunto de manera justa y apropiada. No es nuestra sabiduría, porque nuestra sabiduría normalmente nos inclinamos a que no sea justo, sino que sea a nuestra balanza al favor, o que sea a nuestra balanza, ¿no? Y querer sacar ventaja del problema o de la prueba. Alguien que es sabio sabe reconocer, alguien que es sabio es justo, alguien que es sabio no saca provecho de la prueba o del asunto que está pasando. Porque no queremos nada más salir raspados, sino queremos establecer la justicia, la verdad, porque somos gente que somos sabias, que no estamos dejando de dejar de ver lo que Dios nos enseña. Por eso digo que la palabra de Dios es cronológica, por eso dice, primeramente es pura, por eso no erra en el blanco. No puede ser amable sin ser pura. No puede ser pacífica sin ser pura. No puede ser amable sin ser pacífica y sin ser pura. Tiene que tener esos ingredientes, cada uno de ellos, para poder alcanzar lo que Dios es, la exhortación de esta noche y la exhortación que está plasmada en este libro de Santiago, que tiene que ver, una vez más, lo dije al principio de la introducción de Santiago, esto es carácter cristiano. Digo, la Biblia está llena de todo eso, pero hay libros en específico como Santiago que nos habla del carácter de un verdadero ciudadano de Sión. Y está todo el tiempo hablándonos de cómo debemos de comportarnos. Dice una parte de escritura, no lo busca, ahí en Filipenses dice, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Busca la persona amable ser recta, ser alguien justa, gentil. Luego dice, vamos a seguir viendo, Santiago dice, amable, benigna. Dice, la sabiduría es benigna. ¿Qué es benigna? En el original quiere decir dócil. Alguien dócil es alguien que no es orgulloso. Si tú eres orgulloso, si tú eres orgullosa, tienes que pedirle a Dios sabiduría para resolver los asuntos, para que no erres en el blanco, para que seas amable. Porque aquí lo que está diciendo que es benigna es que es dócil. Y alguien dócil es alguien manso. Y un orgulloso no puede ser manso. Un orgulloso quiere tener siempre la razón. Un orgulloso normalmente es alguien necio, y alguien necio es alguien mentiroso. ¿Sabes por qué es mentiroso el necio? Porque quiere justificar su responsabilidad o quiere salirse de su responsabilidad. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Entonces, por eso está diciendo la sabiduría que Dios quiere que tú y yo tengamos. Tiene que ser dócil, tiene que ser alguien benigno.
Si tú eres de los que cuando te confrontas en un problema, en una prueba, porque estamos hablando de las pruebas de nuestro carácter, para que nuestro carácter sea pulido según la Escritura, si tú en medio de los conflictos eres de los que te justificas, te hace falta sabiduría, me hace falta sabiduría, te hace falta ser benigno, o sea, dócil. Ese tipo de sabiduría que nos va a llevar a no errar en el blanco, que nos va a llevar a ser pacificadores, que nos va a llevar a ser amables, justos. Entonces, eso es lo que Santiago está enseñando, lo que el Espíritu Santo nos está llevando a que seamos. Los orgullosos siempre quieren salirse con la suya. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl quiso salirse con la suya. Ese es alguien. ¿Y se acuerda cómo lo confrontó el profeta? Se me olvidó el nombre. Samuel, cómo lo confrontó, le dijo, el pecado de obstinación. Es como de idolatría. Alguien obstinado es alguien necio, alguien que no es dócil, alguien que no es benigno, que no tiene sabiduría. Y se quería salir con la suya. Ese es alguien necio, alguien que no es dócil. Te hace falta sabiduría, te hace falta eso, pídesela a Dios y Él te la va a dar sin reproche. Amén. Él te la va a dar sin reproche porque Él quiere. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Y cuando tenemos conflictos maritales con nuestros hijos, con el vecino, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde estemos, lo que Dios quiere es que tú y yo reflejemos al mundo el amor de Cristo depositado en nosotros a través de nosotros al mundo. Y si tú le pides a Dios, dame sabiduría para resolver el asunto con mi jefe, con mi compañero de trabajo, aquí con el señor de la esquina, ayúdame a ser dócil, ayúdame a ser benigno, ayúdame a ser amable, ayúdame a ser pacificador. Dios va a hacerlo contigo, porque tú lo estás pidiendo. Y dice Santiago, pero no lo dudes. Pero muchas veces nosotros pedimos y lo dudamos. ¿Sabe cuándo lo dudamos? Cuando lo pedimos, pero no lo hacemos. Señor, dame sabiduría, pero se te enfrenta a la prueba y no haces lo que sabes que tienes que hacer. Ya dudaste, porque no estás haciendo caso al consejo de la sabiduría que Dios te está diciendo. ¿Me expliqué? Entonces eso es dudar, no nada más es, ay Señor, sé que tú existes y tú no puedes dar, pero no crees en tu oración, no nada más es eso. Si alguien se acerca a tu persona y te dice, oye, dame un consejo de cómo tratar a mi hijo, y te da el consejo, y mientras él te da el consejo, tú estás pensando, no, se me hace que lo que está diciendo no tiene experiencia, no sabe. Pues ya dudaste. Y no vas a llegar a aplicar el consejo porque no crees. Entonces Dios lo que quiere es que tú y yo tengamos un carácter cristocéntrico, un carácter que sea amador de nuestro prójimo, porque los conflictos que tenemos normalmente son, pues no con Dios, es con nuestro prójimo, es con nuestra persona misma. Alguien que no es dócil, alguien que no tiene esta sabiduría, que es benigna, que tiene que ver con la docilidad, es alguien que vive enojado. Los orgullosos viven enojados. ¿Tú vives enojado con tu cónyuge? Te hace falta ser dócil, te hace falta tener sabiduría. Ya los que estamos casados, cuando estamos enojados con nuestro cónyuge, se denota muy fácilmente. Y sabemos que algo traemos ahí que no hemos resuelto. Pero la gente orgullosa como prefiere vivir enojada. ¿Sabe por qué? Porque el enojo, escúchame esto, el enojo te mete en problemas, pero el orgullo te hace permanecer en los problemas, porque no eres dócil. Alguien se puede enojar, está bien, hay una injusticia, te enojas, pero si no eres orgulloso, vas y resuelves el asunto. Pero cuando eres orgulloso, pues estás ahí en el problema porque no eres capaz de ir a pedir ni a dar perdón. Entonces no eres dócil, te hace falta sabiduría. Los orgullosos, los obstinados como Saúl, siempre tienen la culpa. ¿Quién creen? El otro. El otro, no eres dócil. Te hace falta ser con esa sabiduría benigna. Me hace falta. Entonces, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Porque lo que Dios nos está diciendo en la prueba, cuando tu carácter sea pulido, con hierro se aguce,
Tú tienes que buscar la manera de ser sabio y pedírmela a mí si tú no estás pudiendo hacer las cosas por tu propia cuenta, que de hecho tú y yo no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. ¿Sabe que también alguien que no es dócil, alguien que es orgulloso, alguien que no tiene este tipo de sabiduría, se la pasa viendo en medio de los conflictos la paja del otro y no ve su viga? Eso pasa con el orgulloso. No, pero es que aquel, no, pero es que me dijo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué le dijiste? No somos capaces de ser sabios y decir, no, pues yo fui el que comenzó, y si no comencé yo le seguí. Yo le digo a mi esposa, pues a veces cuando tenemos problemas, pues está bien, yo prendí el cerillo, pero tú le echaste gasolina. Hay que aprender a no echarle gasolina al problema, a ser dócil. Y eso a veces a los seres humanos nos cuesta trabajo porque queremos tener la razón y en muchos aspectos somos orgullosos. Los orgullosos quieren evadir su responsabilidad a través de la mentira, a través de la justificación. Por eso los orgullosos no pueden ser amables por todos y estas más cosas. Entonces, la sabiduría que nos está diciendo el apóstol, Santiago, nos está diciendo que él es pura, que es pacífica, que es amable. Hasta ahí vamos. ¿Qué más nos dice? Dice ahí el versículo 17, dice, llena de misericordia. Llena de misericordia. Aquí la misericordia no está aplicada en el contexto de lo que está hablando Santiago, no tiene que ver con el sentir piedad o experimentar sufrimiento o empatía por el dolor ajeno. No es ese tipo de misericordia. No, aquí la misericordia está hablando en el original de saber perdonar. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es una y nos va llevando? No puedes, si eres orgulloso, si no eres dócil, es difícil que sepas perdonar, que seas misericordioso, lleno de misericordia. Es difícil. Porque el que no es dócil no sabe perdonar ni dar perdón. ¿Se da cuenta la escalera a la que Dios nos quiere llevar a través de conocer, tener esa sabiduría divina? Entonces, alguien que es lleno de misericordia, alguien que es dócil, que es benigno, alguien que es pacificador, alguien que tiene esa sabiduría pura que no erra en el blanco, sabe perdonar y sabe dar perdón. Mujercitas, porque las mujercitas a veces son un poquito más duras en ese sentido, al menos es lo que yo he visto. Si no es así, bueno, cuando te acerca tu esposo y dice perdóname y haces así, eso te hace falta ser dócil, te hace falta ser llena de misericordia, porque pues él ya está reconociendo su error. Ay, si con un perdón ya, hermano, pues ¿qué quieres? Pues ya no puede regresar el tiempo y quitar esas palabras de su boca, ya salieron de su boca. O lo que dijo, lo que hizo, lo que sea. Porque si no sabemos perdonar, es difícil que podamos restaurar y podamos ser sabios, es difícil. Para pasar diferentes pruebas, hermano, le pregunto, ¿usted cree que se necesita perdonar? ¿Verdad que sí? Es necesario. Por eso Santiago nos dice, ¿te hace falta sabiduría? Este es el tipo de sabiduría que es de lo alto, la necesitas, pídesela a Dios. Aprende a perdonar. Es indispensable perdonar. El que no perdona, ya perdió la prueba. Ya reprobó la prueba. El que no sabe perdonar nunca va a pasar de primero de kinder. No va a poder pasar el escalafón a donde Cristo lo quiere llevar. ¿Sí me escuchó, hermano? El que no sabe perdonar no va a pasar la prueba. El que dice que perdona pero saca el tema cada vez que
se habla de un tema similar, pues tampoco ha perdonado, ¿o sí? ¿Va que no? No, porque pues ya pasó, o sea, ya en el 85 pues ya, yo tenía 10 años, ya no, ya pasó. Hace 4 días también ya pasó, pues ya me equivoqué, ¿no? Y tenemos que aprender a ser sabios. El que dice perdona pero no olvida, pues ese nunca perdonó, ese se engaña a sí mismo, ese es orgulloso, ese no puede brincar, ni siquiera todavía está ahí en tratar de pedir sabiduría porque ni siquiera ha entendido lo que es tener sabiduría y aplicar sabiduría. Hermano, tenemos que aprender y decidir perdonar. Deje de usted aprender, decidir perdonar. Eso es un cáncer que destruye matrimonios. Es un cáncer que destruye familias. Cuando los padres fallecen y los hijos se quedan, pero la herencia y no saben perdonar, destruyen familias, sobrinos. Híjole, porque no saben perdonar, porque no saben ser sabios, porque cambian la gloria, entiéndase, la familia por un plato de lentejas, entiéndase la herencia. Eso no es amor, eso no es sabiduría para resolver el problema, eso no es sabiduría para resolver las pruebas. Hermano, mire, alguna vez escuché, y es verdad, pero eso no quiere decir que esté bien. Porque Dios nos perdona, escuchaba que alguien decía, Dios nos perdona, pero el hombre no perdona. Pues es una verdad, pero eso no está bien. Porque Dios perdona todo, ¿cierto, sí o no? O a usted Dios le tiene ahí una cuenta por saldar por Ricardo León, esto. No, Cada vez que yo vengo al confesionario con Dios, yo siento su amor de que me perdona. Pero ¿por qué nosotros no perdonamos a quien nos ofenden? ¿Por qué nosotros seguimos señalando al que Dios ya perdonó? Al ladrón, al embustero, al adúltero, ¿por qué seguimos señalándolos? Porque nos falta sabiduría. Porque nos falta sabiduría, porque no sabemos ser llenos de misericordia. Qué tristeza. No pierda Santiago, busque Isaías 43, por favor. Yo sé que hace mucho calor, yo también me estoy asando, pero si usted se está durmiendo, yo le invito a que se ponga de pie allá atrás, como algunos lo están haciendo para no dormirse. Dice Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25, dice, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no que me acordaré de tus pecados. Fíjese que no dice yo soy el que borro tu rebelión, dice no, luego hace una pausa, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Lleno de misericordia, ese es alguien lleno de misericordia, ese es nuestro Dios. Y no deberíamos de aprender nosotros para pasar la prueba con nuestras relaciones interpersonales a poder estar llenos de misericordia y perdonar al que nos ofende, ¿verdad que sí? Porque tenemos un Padre que nos perdonó. Yo no merecía el perdón de Cristo, es más, no lo merezco. Cuando digo no merecía, no me refiero a hace 30 años que recibí a Cristo, me refiero a que no lo merecía ni ayer, cuando pequé contra Él. Pero Él quiso perdonarme porque me ama, porque es lleno de misericordia, porque su gracia es grande. La sabiduría de Dios es esa, que puede perdonar, que puede amarnos. Déjeme decirle algo, una de las maneras en que yo puedo ver cuando hay un verdadero amor entre los matrimonios es cuando se saben perdonar. Si un matrimonio no sabe perdonar, digo, ¿te amará al otro o no lo amará? Porque la prueba, creo la prueba más grande de amor que se le puede dar a un prójimo o a tu cónyuge es el perdón.
Eso creo yo y estoy convencido de eso. Si estoy equivocado, háganmelo ver, pero yo en la Biblia al menos veo eso. Veo a Jesucristo tomando mi lugar cuando yo no lo merecía y me amó primero, dice la palabra. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Perdonándonos, tomando nuestro lugar. Y esa fue la más grande muestra de amor de Dios, enviando a su Hijo para que nos perdonara. Y si nosotros no sabemos perdonar, es difícil que sepamos amar. Muy difícil. Porque no estamos teniendo sabiduría. Porque no estamos pidiéndole a Dios sabiduría para poder tener esa sabiduría divina que nos va a ayudar a ser pacíficos, ser amables, ser benignos, llenos de misericordia. Dice también el versículo 17, ahí regrese a Santiago 3, por favor. Dice el versículo 17, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué es eso de buenos frutos? Bueno, alguien de buenos frutos necesariamente tiene que tener temor de Jehová para poder tener buenos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y si alguien quiere pasar la prueba en su carácter o en cualquier área de su vida, en una situación extrema de muerte, una situación de conflicto marital, de lo que sea, se va a notar el fruto porque está siendo sabio. Porque es alguien que tiene una sabiduría pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia. Se va a notar su fruto. Se va a notar. No se puede esconder. No se puede esconder. Es alguien que se va a ejercitar en la piedad y va a estar trabajando en su carácter día a día, pidiéndole a Dios sabiduría para avanzar, para ir en avanzada. Otra vez, este texto de Santiago y toda la Biblia es para los ciudadanos de Sión. Para los ciudadanos de Sión. ¿Y quiénes son los ciudadanos de Sión? Bueno, estudie capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero la base de toda esta enseñanza de Santiago y la base de la enseñanza de toda la Biblia, la base de enseñanza de Mateo 5, 6 y 7 tiene que ver con las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Mateo 5. El que no cumple esas bienaventuranzas es difícil que pueda ser ciudadano de Sión. El que no ha desarrollado ese carácter. Y la primera bienaventuranza dice, sé pobre de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Alguien que reconoce la necesidad de bancarrota espiritual y que necesita a Dios en su vida. Ese es el primer pasito. Para que después puedas tú pedirle sabiduría a Dios. Para que después, dice la segunda bienaventuranza, que lamenta su pecado, que llora. Bienaventurados los que lloran, lamentan su pecado. Son misericordiosos. ¿Con quién? Con los necesitados. ¿Son mansos de qué? Que se dejan guiar, etcétera. Tienen hambre y sed de justicia, ¿de qué? De vivir la palabra de Dios, de ser sabios en medio del conflicto, etcétera. Esos son los que están llenos de buenos frutos y tienen esa sabiduría. ¿Quieres esa sabiduría, amado hermano? Y yo sí. Necesitamos trabajar diario y pedirle a Dios, Señor, dame esa sabiduría. Dame esa sabiduría porque soy insensato, porque me inclino a mi naturaleza pecaminosa, porque a veces me conflictúo con mi esposa, con mi hijo, con mi hermano, con mi padre, con mi jefe de trabajo. Ayúdame, Señor. Y tú y yo necesitamos pedirle a Dios sabiduría, pero sin dudar, sin ser de doble ánimo, sin dudar. Dice más adelante, aparte de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Pues claro que no es incierta el que es sabio en la palabra de Dios, alguien que está seguro, porque Dios no nos lleva atados de los ojos. Dios nos da dirección, nos da provisión, nos da dirección. Aquí está su palabra. Él nos da sabiduría. Aquí está la sabiduría de Dios revelada. Y también hay remas, también hay palabra de parte de Dios en situaciones donde no sabemos por dónde y la Biblia no nos enseña. Dios nos da sabiduría. Palabra de sabiduría nos da también. Entonces, dice la sabiduría no tiene incertidumbre. Claro que no, es segura,
Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos guiados por Dios, no es emocional, no es caprichosa, no está bajo las circunstancias, no está dirigido bajo nuestra carnalidad, está dirigida la sabiduría divina que proviene de un conocimiento sobrenatural que no comprendemos y que nos va a llevar a pastos verdes, porque lámpara es a mis pies su palabra. Amén, hermano. Así que no estemos a ciegas. Dice la palabra de Dios que andamos por fe. Y la fe es obediencia, la fe es creer, la fe es estar seguros. Alguien que no está incierto porque sabe que llegará a buen puerto caminando con el capitán que es Cristo, sabiendo que la doctrina de Jesucristo, que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y que ella nos llevará a buen puerto. Y aquí te pongo el bien y el mal, escoge el bien para que te vaya bien. Y dice por final el versículo 17, dice sin hipocresía ni hipocresía, o sea, sincera, es alguien no fingida, la sabiduría de Dios es sincera, es no fingida, no es de labios para afuera, porque la sabiduría es alguien que está ejercitando para resolver la prueba, para pasar la prueba, y es sin hipocresía. No es de los que denotan por fuera una actitud y por dentro no son limpios de corazón, como dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón. Podemos tener buenas acciones, podemos tener buena presencia, podemos tener buenas palabras, pero si nuestro corazón es impuro, no podemos tener ciudadanía de Sión. Es lo mismo aquí, es sin hipocresía, es limpio de manos, con un corazón puro. Es haciéndolo, agradando al Señor, no fingidos. Es honesta consigo mismo, es honesta con su prójimo, es honesta con Dios. No se sienten aludidos ni señalados cuando son exhortados. No son hipócritas, no son de doble cara, no son de doble ánimo, como veremos la semana que entra, o la vez que me toque compartir. Así que, hermano, regresa ahí a Santiago capítulo 1, ya vimos un tanto lo que es la sabiduría. Dice, para terminar, dice, pero pida con fe el versículo, bueno, vamos a leer el 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, ¿te hace falta sabiduría de la que acabamos de describir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí también. Si te hace falta ese tipo de sabiduría, pídesela a Dios. Pero no se la pidas una vez. Ya se la pedí, hermano, no sé si ya me llegó. Encomiéndate a Dios diario, hermano. Todos los días de tu vida, dile, Señor, dame sabiduría para resolver los problemas que voy a enfrentar hoy. Ayúdame a desarrollar este tipo de sabiduría que está describiendo Santiago, que tú me estás enseñando, que tú me estás orientando. Y te aseguro que te alumbrará Cristo. Te aseguro que tu vida irá de gloria en gloria, porque no nos va a dejar avergonzado el Evangelio. Porque Dios no miente. Dice, pídale a Dios, el cual da ¿a quién? A todos. Y sin reproche, o sea, no te la está cantando. Ay, no, ayer me pediste y no lo resolviste y mira. No, Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios longánimo, paciente, amoroso. No abusemos de la gracia, claro está. Los ciudadanos de Sión no abusan de la gracia, ¿sabe? Los ciudadanos de Sión tienen bien entendido quién es Cristo. Dice, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar. Es una alusión. ¿Cómo son los que hemos ido al mar? Las ondas del mar van, vienen cada segundo, una tras otra. Cuando tú no estás cimentado, cuando tú no tienes una fe bien establecida en Cristo Jesús, entendiendo tu ciudadanía, sabiendo de quién eres, dónde estabas, dónde Dios te trajo y dónde Dios te ha puesto y dónde Dios quiere llevarte, y no dudas de que la palabra de Dios es esta y que Él habla hoy y que habla mañana y que está vigente. Entonces tú no eres como una onda de mar que vas y vienes, no, tú estás firme en la roca de Cristo y tú estás seguro y confiado y que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y si Dios te dice tu gentileza debe ser conocida de todos los hombres, entonces tú te esfuerzas. Si la palabra de Dios dice no pagues mal por mal, entonces no pagues mal por mal. Si Dios te dice perdona, entonces perdonas.
Porque tú estás creyendo que la sabiduría que viene aquí, que viene de lo alto, es la mejor para resolver tus problemas y tus pruebas. No es la tuya. A veces cuando le comparto a gente que es incrédula, que nunca ha entregado su vida a Cristo, les pregunto a veces, ¿tu vida, cuántos años tienes, por ejemplo? No, que tengo 40. A los 40 años, los 40 años que llevas viviendo la vida como tú la has querido, ¿te ha funcionado? Normalmente me dicen, no me ha funcionado. Pues porque tu sabiduría es humana, es diabólica, porque tu sabiduría no te va a llevar a buen puerto, pero esta sí. Cuando tú y yo llevamos la palabra de Dios, nos va a llevar a buen puerto y no vamos a ser como las ondas del mar. Vamos a estar confiados, seguros en Cristo. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Si tú dudas, si tú no tienes confianza en la palabra de Dios, si tú no crees a quién te estás dirigiendo, es difícil que recibas esa sabiduría que tú y yo necesitamos. Yo la necesito diario, porque mi carácter es probado diario, y a cada instante, y en mi casa. Y en la pandemia estuvo dura la prueba, ¿no? Algunos no le hemos pasado, algunos la pasamos, algunos estamos ahí. Para terminar, hermano, vamos a leer algunos versículos de Proverbios capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 4. No, primero el versículo 6. Proverbios 2, el versículo 6. 2:6, Mateito, por favor. Dice, porque Jehová, ¿qué da? La sabiduría. ¿A quién hay que pedírsela? ¿Al pastor? A Dios, ¿no? ¿El pastor te puede ayudar? Pues sí, pero el que la da es Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca que viene el conocimiento, que es la sabiduría y la inteligencia. Dice el 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y mira cómo dice el versículo 4 de este mismo proverbio, dice, y si como a la plata la buscares, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿qué sabiduría? ¿La buscas como a plata? ¿La conoces? Hermano, ¿cuántos textos bíblicos te sabes de memoria? Déjame acotar más esto. Del problema, de tu prueba, de tu carácter, ¿cuántos textos bíblicos conoces si eres enojón, cuántos textos bíblicos conoces de eso? ¿No? Pues te hace falta buscarla como a plata, te hace falta querer tener sabiduría. Si eres orgulloso, ¿cuántos textos bíblicos conoces de eso? ¿Y qué estás haciendo aplicando esos textos? Esto que estoy diciendo al final es algo práctico que tenemos que hacer. Pero queremos cambiar, pero sin acción. Eso es imposible, hermano. Queremos bajar de peso caminando 1 hora diario y comiendo igual o más porque hicimos ejercicio. Es imposible. Queremos cambiar nuestro carácter, tenemos que conocer y buscarla como a plata, pero pedírselo a Dios, pero hacer nuestra parte. Si se está durmiendo, dígame. Ya están despiertos. Entonces, hermano, tenemos que trabajar en ello. Dice, perdón, ¿el qué me quedé? El 4, uy, ya estoy bien cegueta. Y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice el Salmo, un proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué quiere decir el temor a Jehová? Entender delante de quién estamos cada segundo de nuestro respirar. Ahí a la vuelta, Proverbios 3, denle la vuelta a su hojita. Dice el versículo 5 y el versículo 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría o prudencia o conocimiento. Ay, me gusta, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer? Él enderezará tus pesadas o tus veredas o tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Teme a Jehová, dice.
y apártate del mal. Acción, acción. No dice, teme a Jehová y Él te apartará del mal, o sí. No, teme a Jehová y toma tu acción. Encomienda al Señor tu camino, jovencitas. Ustedes que están jovencitas, tienen una larga vida que disfrutar. No permitan que el diablo les engañe, que el mundo les engañe con suavidades y con sutilezas, palabras que no sirven. La sabiduría del hombre no ha llevado a esta humanidad a ningún lugar bueno. A ningún lugar. Toda la ideología, toda la psicología no ha servido para establecer al hombre como Dios quiere que lo establezcamos. Ninguna corriente de pensamiento humana puede estar por encima de la palabra de Dios. Ninguna. Y para terminar, ahí Proverbios 3, déjeme acuerdo qué versículo es, creo es el 13. Sí, el 13. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hasta ahí. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Tú y yo ya tenemos la sabiduría. Aquí está. Y tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, muchas veces nuestra sabiduría nos gana, nuestras emociones nos ganan y no hacemos caso de la sabiduría divina. Y yo quiero invitarte a que tú te pongas sobre tus pies de una vez y le digas, Señor, dame sabiduría para enfrentar las pruebas que tengo en mi casa, en mi persona. Ponte sobre tus pies, hermano, y decirle, Señor, ayúdame, porque yo soy débil y tú me has dado sabiduría, pero me hace falta. Y esta oración tienes que estarle buscando a Dios, hermano, día a día, a día, a día. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Señor, ayúdanos a tener una sabiduría, como dice el libro de Santiago, pídala a Dios sin dudar nada y tú no la darás sin reproche a todos. Ayúdanos, Señor. Yo necesito esa sabiduría que describes en Santiago también. Yo necesito, Señor, en mi matrimonio, necesito en mi vida eclesiástica, como ciudadano, como tío, como amigo, como hermano, como primo, como sobrino, como hijo. Lo necesito. Tengo muchos roles en este mundo, Señor. Tengo muchos y en cada uno de ellos yo necesito sabiduría para poder pasar las pruebas y para poder desarrollar el carácter de un verdadero hijo de Sión, de un ciudadano de Sión, de un ciudadano del reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, esfuérzanos, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos lleve a toda verdad, a toda justicia, que nos redarguya. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría por amor a tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos levantar, Señor, a ti, adoración, oración. Señor, podemos venir a tus pies a beber del agua, Señor, para ser saciada nuestra alma. Llévanos con paz a nuestra casa, llévanos con bien a nuestra casa, ayúdanos en nuestras labores, ayúdanos en nuestra casa, ayúdanos, Señor, y bendice el fruto de la obra de nuestras manos, Señor, que podamos también ser bendición allá afuera con este fruto de nuestro trabajo, con nuestra economía, con tu palabra, con una mano, Señor, hablar de tu verdad y con la otra hablar de tu misericordia y podamos, Señor, ejercer el amor, Señor, que tú quieres que ejerzamos a aquellos que no te conocen predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, llévanos en paz, Señor, despídenos en paz. Gracias por este tiempo, gracias por la iglesia que está aquí, Señor, y por aquella que se está conectando, Señor. Ayúdanos a hacer iglesia en todo momento, en todo lugar, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí.